Bueno, recorrí desde Vietnam hasta España en bicicleta, luego vine desde la Patagonia hasta Colombia en bicicleta. Yo recibía mensajes de mujeres como, wow, qué chévere lo que estás haciendo, me inspiras mucho, pero a mí me daría mucho miedo porque es que a mí no me gusta estar sola, rodeada de hombres, a mí me daría mucho miedo llegar a un pueblo donde no hayan mujeres, a mí me da miedo que me roben, o no, es que en mi casa nunca me dejarían hacer esto, ¿qué piensa tu mamá de todo esto? Bueno, y si yo hago un viaje de solo mujeres y nos vamos en bicicleta, porque mira que todas las mujeres pues me dicen que quisieran hacerlo, pero que les da miedo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto de una manera segura? Y yo le digo a las mujeres, vamos a viajar y tranquilas que no va a pasar nada. Como la acogida fue muy hermosa y yo dije, wow, nosotras necesitamos estos espacios. De pronto estos espacios no son tan comunes y de pronto eso es lo que nosotras necesitamos, sin saber que lo necesitamos, sin saber que lo queremos, sin saber que nos emocionaría mucho ser parte de un grupo de mujeres. Hola, bienvenidos a este podcast, donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera. Hola, yo soy Angélica y hoy voy a platicar con Juanita Arias, una mujer colombiana que ama las aventuras. Hace algunos años, Juanita comenzó a documentar sus aventuras en bicicleta en sus redes sociales. Sus aventuras incluyeron cosas como viajar de Vietnam a España y recorrer Sudamérica solo en su bicicleta. Y en cada aventura ella recibía los mismos comentarios de sus seguidoras. Me encanta lo que haces, pero a mí me daría miedo hacer esto sola. O como mujer, a mí nunca me dejarían hacer eso. Pues de esos comentarios nació su idea de fundar Enriquetas en Bicicleta, un espacio para permitirles a más mujeres vivir esas aventuras que tanto anhelan, rodeadas y acompañadas de otras mujeres. Acompáñame a escuchar más sobre estos espacios de mujeres y entender por qué son tan poderosos. Este episodio conmemora el 8 de marzo y celebra a Juanita y a las Enriquetas, mujeres que han decidido disfrutar y vivir su vida allá afuera, sin importar estereotipos, miedos u opiniones. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Cuéntanos y déjanos conocer a Juanita. Es una pregunta muy difícil porque me considero como un ser muy multifacético y multiapasionado, pero sí, soy principalmente como un alma muy libre y muy aventurera y creo que lo he sido desde que estoy muy pequeña y desde muy pequeña he tenido como mucha libertad de explorar, explorar afuera, también adentro y de seguir como mi corazón aventurero. Y entonces he tenido la oportunidad de explorar mucho en Colombia, en el mundo. Y ahora he vuelto a Colombia después de haber estado en muchos lugares. He vuelto a Colombia y sigo explorando en Colombia, ahora como de la mano de muchas otras mujeres. Yo soy de Armenia, una pequeña ciudad, o bueno, no tan pequeña, pero una ciudad de Colombia, en las montañas de Colombia. Nací y crecí acá, pero me fui varios años y con la pandemia volví y aquí estoy, aquí vivo. Soy muy enamorada de esta tierra, muy enamorada de Colombia, muy enamorada de las montañas y pero también como siempre con muchas ganas de ir a conocer qué hay más allá, qué hay allá afuera. Ah, qué bonito. Yo quiero que nos cuentes un poquito, porque seguro esto podría ser un episodio completo, como que nos cuentes de cómo, me encanta porque en tu perfil en Instagram dice como I cycled the world, ¿no? O sea, como que rodeé el mundo, ¿no? O monté en el mundo. Eso podría ser un episodio completo, pero cuéntame un poquito como para saber, aunque sea un resumencito como de qué es eso, cuál ha sido tu aventura ciclista por el mundo. Bueno, esa aventura fue una aventura pues muy grande, fueron 2 años en bicicleta por el mundo. Yo, es que es muy difícil resumir esta historia porque imagínate todo lo que puede pasar en 2 años montando en bicicleta por el mundo. Pero bueno, yo vivía en Alemania, estuve viviendo un año en Alemania y ese año
me empecé como a hacer muchas preguntas de qué era lo que quería hacer con mi vida, de si lo que estaba haciendo y hacia dónde estaba como apuntando y caminando era lo que yo de verdad quería hacer en mi vida. Y llegué a la respuesta de que no era, y entonces empecé con la pregunta de, bueno, pero entonces, ¿qué es si no es esto? Que era como estudiar una maestría si no es esto, ¿qué es? Entonces empecé como a hacerme muchas preguntas y fueron unos meses muy movidos y para resumirte terminé dándole la vuelta al mundo en bicicleta, recorriendo, bueno, recorrí desde Vietnam hasta España en bicicleta, luego vine desde la Patagonia hasta Colombia en bicicleta, o sea, un año en Asia y Europa y un año en Sudamérica. Y pues eso fue lo que me abrió, digamos, el camino y el mundo en el que estoy ahora, que es de los viajes en bicicleta con mujeres. Y bueno, no, ya podríamos hablar mucho de todo lo que ocurrió en estos 2 años, pero fue básicamente eso. Hice estas 2 rutas que te digo y pues un viaje que me cambió la vida. Uy, es que como no, yo creo que Juanita, vamos a tener que después grabar otro episodio para conocer esas aventuras porque ese mega resumen de 2 años de tu vida, me imagino que además, como lo estás diciendo, no es nada más todo lo que te pasó en el camino, sino pues toda la transformación de Juanita como persona. Pero por lo menos compártenos uno o dos como de las conclusiones o como de las lecciones o cómo tocó tu corazón y tu identidad hacer esta aventura de 2 años. Bueno, no, pues la tocó de mil formas en diferentes lugares de mi ser, pero a ver, 2 cosas que se me vienen así a la cabeza. Pensaba mucho y aún lo pienso mucho que todos los seres humanos en todos los lugares como que nos une el ser humanos y el ser humanos es que tenemos las mismas necesidades, que tenemos las mismas, somos igual de bondadosos en todas partes. Estuve en diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes lugares, Asia, Europa, Suramérica, bueno, y conocí la bondad como en todas partes, conocí el amor en todas partes, conocí el cuidado en todas partes, la hospitalidad, y eso como el factor común de los seres humanos es este. Claro, está también el lado negativo, que también es un factor común, pero terminé como muy enamorada de esas cosas lindas que nos cobijan a todos, de lo cual todos hacemos parte, que todos queremos hacer parte. En todas partes del mundo siempre alguien me quería ayudar, siempre alguien me quería acoger, siempre alguna mujer me quería proteger. Entonces, eso es una de las cosas más hermosas de todo, como no importa con qué religión nos identifiquemos, de que hagamos parte, dónde vivamos, si en la playa, si en la montaña, hay cosas de humanos que son universales y son hermosísimas. Otra cosa, ahora que mencionas como de mi identidad, algo que a mí me cambió la vida de mi viaje fue que yo cuando estaba en el colegio y cuando estaba en la universidad, que estudié aquí en Armenia, en Colombia, yo creo que todo el tiempo yo pensé que mi lugar en el mundo estaba afuera. Yo pensé que mi lugar en el mundo estaba en algún lugar en Europa o en algún lugar, no sé, en Norteamérica o incluso en Asia. Y siento que una de las cosas que me movieron a irme fue como encontrar ese lugar. Sin ser como muy consciente de eso, yo sí sé que yo iba buscando como mi lugar en el mundo y nunca lo encontré. Lo encontré cuando volví, lo encontré estando afuera, sintiendo que mi lugar en el mundo era este. Entonces yo ahora creo que eso suena como muy básico, pero es muy profundo para mí y ha sido una de las grandes, digamos, descubrimientos y respuestas a las que yo he llegado porque siento que mi lugar en el mundo es donde yo nací. Mi lugar en el mundo es de donde yo me quise ir a encontrar mi lugar en el mundo y es este, y ahorita nunca se me han quitado y creo que no se me quitarán las ganas de irme y conocer y explorar, pero ahora sé que siempre, o al menos lo que creo es que voy a querer regresar a este lugar, que es mi lugar en el mundo y eso
pues me da como una identidad impresionante, como eso me cambió la vida. Uy, qué poderoso. No puedo creer que en los pocos minutos que llevamos platicando me hayas resumido como una transformación de vida tan profunda como salirte para entender que eras de ahí. Qué fuerte. Quiero, o sea, bueno, y ahora, como, cuéntanos, o sea, ¿qué paso te vas? Exploras el mundo, dices, qué increíble es, pero ya entendí que Juanita tiene que estar aquí y entonces me imagino pandemia, ¿no? A todos la pandemia nos enloquece la vida, pero y entonces tú regresas a Armenia y ¿a qué regresas? ¿Para qué regresas? Como ahora, ¿qué es esta Juanita que ya se conoció y entendió mejor? ¿Y regresas a Armenia o regresas a Colombia? ¿O qué sigue en tu historia cuando terminas esta aventura tan impresionante? Bueno, en verdad no la terminé y de alguna manera siento que no la he terminado, pero yo casualmente cuando la pandemia empezó, yo estaba acá, yo iba pasando, mi idea era ir desde la Patagonia hasta Alaska, o sea, recorrer todas las Américas y casualmente iba pasando por Colombia, pues tenía que pasar por Colombia para llegar hasta Alaska, ¿cierto? Y me quedé y yo me iba a ir el 31 de diciembre del 2020, del 2019, me iba a ir el 31 de diciembre del 2019 y ya tenía un tiquete comprado, ya tenía mi bicicleta empacada, todas mis cosas empacadas, había llegado a Cartagena, que era de donde salía el avión para cruzar a Panamá. Entonces salía de Panamá, de Cartagena a Panamá, y yo como 2 días antes de ese avión empecé como a sentir como este no es el momento de viajar, yo no quiero viajar en este momento, quiero pasar más tiempo con mi familia, quiero pasar más tiempo con mis amigos, quiero estar como más tiempo en Colombia, en la casa, como mis abuelitas, mi mamá, bueno, como todo. Y pues yo creo que una de las cosas que a mí me ha caracterizado siempre es que yo siempre le soy muy fiel a mi corazón y como a ese instinto y como a esa voz interior y me gusta escucharla, me gusta mucho seguirla, confío mucho en esa vocecita que tengo y empecé como a pensar como, bueno, así como yo he escuchado esta voz en los momentos que me he querido ir a viajar, o en el momento que me quise ir a Alemania o en el momento que quise dejar todo para irme a Vietnam a viajar en bicicleta, pues también debo escucharla ahora. Y en ese momento, así como haber dejado todo para irme a viajar el mundo en bicicleta, fue difícil y tuve que renunciar a muchas cosas y fue un peso también, digamos, como social y cultural y demás que uno carga sin saberlo o sabiéndolo, pero queriendo no tenerlo, pero todos lo tenemos. Igual fue parar de viajar, como porque yo ya tenía, era como el peso yo ya llevaba 1 año y 2 años viajando en bicicleta y todo el mundo estaba, o eso es lo que también uno cree, como que todo el mundo está siguiendo tu viaje y todo el mundo quiere que tú llegues a Alaska y en parte era así, la gente me preguntaba, me encontraba en la calle, ¿y cuándo vas para Alaska? ¿Y cuándo vas para Alaska? Y yo sabía que en ese momento yo no quería seguir, o sea, yo quería darme una pausa, darme un descanso, habían sido 2 años en bicicleta, que es bien desgastante, es hermoso, pero también es desgastante. Y además, había estado también 1 año, antes de esos 2 años había estado viviendo por fuera, entonces yo tenía como muchas ganas de estar en la casa, quietud, sí, como la comodidad de la casa de la mamá, pero tenía todas estas voces, ahora no es como, bueno, yo estudié ingeniería civil, entonces ya no era como, y estudiaste ingeniería civil y en qué vas a trabajar, sino que ya era como que, ay, bueno, y entonces ¿cuándo vas a llegar a Alaska? Ya el peso era otro, pero era el mismo peso social y cultural que yo ya conocía, pero entonces yo logré como identificar y decir, esto es lo mismo, pero desde el otro lado y no voy a dejar que eso sea lo que me mueve. Yo no voy a dejar, así como no dejé que ese peso fuera el que me dejara trabajando en ingeniería, no voy a dejar que ese peso sea el que me haga llegar hasta Alaska. O sea, yo quiero llegar a Alaska cuando yo decida y cuando yo con todas las fuerzas de mi corazón diga, quiero coger este avión y quiero seguir pedaleando hasta Alaska. Y ese momento no era. Fue difícil para mí también como no tomar ese avión, perder ese avión, devolverme para la casa con las maletas, con todo empacado. Pero volví y
dije, yo voy a retomar el viaje cuando yo sienta que quiero, con todas las fuerzas del corazón, seguir, pero en este momento no sé por qué no, pero no. Y 3 meses después llegó la pandemia y afortunadamente yo estaba en la casa de mi mamá, entonces no sé si eso fue como un llamado del universo a que me quedara, no sé si fue la intuición, no sé si fui simplemente de buenas, la persona más de buenas del mundo y ya, pero tenía muchos amigos que estaban viajando en ese momento y se encartaron horrible, pasaron por situaciones muy incómodas, ya sabes pues que los viajeros pasaron por situaciones muy incómodas en todas partes y yo estaba en la casa de mi mamá con mi familia, donde mejor podía estar, me cogió la pandemia y bueno, y ahí me quedé y pasó mucho tiempo en el que yo pues varios meses en los que yo decía, bueno, si, cuando esto se acabe, ya ahí sí empiezo, bueno, yo sí me quiero ir a Alaska, quiero seguir, pero fue pasando el tiempo, las fronteras pues se demoraron en abrirse, no, eso no fue como tan rápido que todo tomó otra vez como el mismo rumbo y bueno, fueron pasando muchas cosas, me fui involucrando en muchas cosas y entre esas lo que hago ahora que también ahorita también puedo hacer un resumen. Soy muy mala haciendo resúmenes, como puedes ver, pero ahí empecé a hacer los viajes de mujeres y en esos estoy. Y bueno, me enganché mucho con esto, me enamoré mucho del proyecto y no, creo que todavía no he sentido como ese llamado con todas las fuerzas de mi corazón de terminar ese viaje. Tampoco siento la responsabilidad de terminarlo. Me gustaría, pero tampoco cargo pues como con ese peso de que tengo que terminarlo. Pero bueno, ahora estoy en esto de los viajes con las Enriquetas, con mujeres en bicicleta y abriendo como estos caminos. Entonces, eso eso fue lo que pasó y por eso estoy en lo que estoy ahora y por eso no terminé llegando a Alaska, sino quedándome aquí en Colombia. Uy, que, o sea, te voy a decir algo, dices como que no eres muy buena haciendo resúmenes, pero es que esto es algo muy difícil de resumir, o sea, es todo lo que está pasando, además me parece, o sea, como dices, quién sabe si fue la suerte, si fue como la recompensa por seguir tu intuición, tu sabiduría interna, tu corazón, pero como que en el medio de esta travesía que estuvieras, como dices, o sea, en bicicleta, cuando estaba el COVID, Colombia fue un país que fue particularmente estricto con el cierre de fronteras, entonces probablemente no hubieras podido regresar. Pues qué poderoso es como el destino, el universo, Dios, como la explicación que cada persona podamos entender de esos momentos. Me llama mucho la atención cuando nos estabas como resumiendo como por cómo fue esta mega aventura de estar 2 viajes pedaleando, 2 años, perdón, pedaleando, porque lo que se me quedó muy marcado fue que me dijiste, siempre había una mujer como tratando de protegerme y entonces quiero vincular eso como con tu realidad, ¿no? Cómo fuiste formando la realidad en ese mundo tan incierto, pandemia y pospandemia, y cómo empezaste a forjar como tu proyecto de Enriquetas en Bicicleta. ¿Nos puedes contar un poco más como qué es Enriquetas en Bicicleta y de dónde nace o cuál es la idea que impulsa a que crees este grupo pues tan hermoso que es el centro de la conversación del día de hoy? Bueno, pero antes que esto, durante todo mi viaje, yo tenía mi Instagram, no era como súper activa en Instagram en ese momento, sin embargo sí publicaba como cosas del viaje y mucha gente digamos como que se enganchó con el viaje y lo disfrutaban y yo en ese momento pues el Instagram era diferente, era sobre todo como texto y una que otra fotico y era muy lindo como compartir y ver que tanta gente estaba como disfrutando lo que yo estaba haciendo. Eh, y muchas mujeres se empezaron como a sentir como inspiradas por este viaje o como que a muchas mujeres se les venían como muchas preguntas a la cabeza, muchas ganas de hacer cosas parecidas, pero muchos miedos. Entonces yo recibía muchos mensajes de muchas mujeres que me decían, wow, qué chévere lo que estás haciendo, me inspiras mucho, pero a mí me daría mucho miedo porque es que
no sé, porque es que yo fui abusada, entonces a mí no me gusta estar sola, rodeada de hombres, a mí me daría mucho miedo llegar a un pueblo donde no hayan mujeres, o wow, ¿cómo lo hiciste? A mí me da miedo que me roben, o no, es que en mi casa nunca me dejarían hacer eso, ¿qué piensa tu mamá de todo eso? Entonces como que siempre habían como muchos miedos alrededor, como muchas inseguridades. Entonces, un día cualquiera en medio un poco como de la pandemia, ya como de pronto finales del 2020, yo dije, bueno, y se lo dije a mi novio, que aún es mi novio, en ese momento le dije como, bueno, ¿y si yo hago un viaje de solo mujeres y nos vamos en bicicleta? Porque mira que todas las mujeres pues me dicen que quisieran hacerlo, pero que les da miedo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto de una manera segura? Y yo le digo a las mujeres, vamos a viajar y tranquilas que no va a pasar nada porque vamos a estar todas cuidándonos pensaba en ese momento, aún lo pienso, que la probabilidad de que a una mujer le pase algo sola pues es mucho más alta de que a 20 mujeres o a 15 mujeres o a 10 mujeres les pase algo. Entonces como que yo sentía y aún lo siento que nos vamos a cuidar y que en grupo somos como invencibles. Entonces él me dijo como, no, eso es una súper buena idea, como yo creo que van a salir muchas personas. Y me acuerdo también que se lo dije a mi mamá y a mi hermano que estaban ahí como, ¿ustedes qué piensan? ¿Esto es una buena idea? Y ellos como, sí, súper buena idea. Entonces yo, bueno, vamos a hacerlo. Pero yo pensé que iban a salir, no sé, 3 mujeres, 4. Incluso yo dije, bueno, si no sale nadie, le digo a alguna amiga. Y mi idea era hacer por aquí, por estos pueblos de acá, porque en ese momento no se podía ir como tan lejos. Entonces yo dije, bueno, hacemos una ruta por aquí, por el Quindío, que es como el departamento donde yo vivo. Y la creé. Yo en ese momento estaba como que hacía muchas cosas, pero no tenía como un trabajo fijo. Yo me metí mucho como en proyectos como sociales, de ayudar a conseguir tapabocas y cosas, como aquí a mí siempre me gusta mucho el movimiento, entonces yo estaba metida como en esto, pero sobre todo como de voluntaria. Pero ahí dije, listo, voy a hacer esto. Yo no tenía ni idea de cómo editar videos ni nada. Y me acuerdo que ahí edité mi primer video que puse en Instagram y dije así, me demoré una semana editando ese video, me acuerdo perfectamente, y con foticos y me grababa la voz y no sé qué, y dije como que, oigan, voy a hacer un viaje de solo mujeres por el Quindío, vamos a conocer todos los pueblos del Quindío en 6 días de solo mujeres para que nos acompañemos, para que las que tienen miedo dejen el miedo, y recibí muchos mensajes de muchas mujeres. Entonces muchas mujeres se sintieron como atraídas por la idea y como que fue, pues como la acogida fue muy hermosa y yo dije, wow, nosotras necesitamos estos espacios. De pronto estos espacios no son tan comunes y de pronto eso es lo que nosotras necesitamos, sin saber que lo necesitamos, sin saber que lo queremos, sin saber que nos emocionaría mucho ser parte de un grupo de mujeres. Y yo lo digo, yo hice eso en un momento en el que yo no creía, pues no me interesaba mucho lo que pasa en un grupo de mujeres y los círculos de mujeres nunca han sido como algo que me llame la atención, no habían sido algo que me llame la atención. Ahora después de 4 años sí, pero en ese momento como que yo no lo veía como algo tan hermoso, tan poderoso. Y dije, pero bueno, esto es muy lindo, o sea, esto es algo que hace falta. Si tantas mujeres se sienten atraídas por esta idea, tenemos que hacerlo. Hagámoslo. Entonces yo monté sola este viaje, yo me fui por todos los pueblos, monté la ruta y vinieron 18 mujeres, éramos 18 mujeres conmigo. Entonces yo me llevé un grupo de, sí, 17 mujeres, conmigo 18, y yo me acuerdo que a mí un amigo que hacía como viajes en bicicleta, pues con hombres y mujeres, y bueno, me decía como, eso es mucho, como es muy difícil hacerse cargo de un grupo tan grande, ¿tú cómo vas a hacer? Y yo no sé, pero yo ya le dije a todas que sí. Entonces yo en 10 empecé a decir como no, ya no hay más cupos, y todas no, porfa, o me escribía, me acuerdo mucho que me escribió un chico como no, yo se lo quiero dar a mi novia, porfa, al último. Y entonces yo así le fui abriendo, como que era muy difícil decir no y ya, entonces yo como, listo, mejor dicho, llegué hasta 17 y ahí sí dije como no, ya no más. Pero yo no tenía ni idea cómo hacerme cargo de un grupo, yo no tenía ni idea pues de nada, pero me lancé y
pues eso es algo también que, digamos, como que yo, mm, un factor común en mí ha sido eso, como yo a veces me lanzo y lo que sea como venga y lo resolvemos. Y ahí fue como, listo, puede que me encarte, pero no importa, eso va a salir bien. A mí me gusta también confiar en que esas ideas cuando nacen desde tu corazón, el universo te ayuda a que todo funcione. Y pues el viaje fue espectacular. Fue espectacular. Claro, yo aprendí un montón de cosas. Ya he hecho como 12 viajes, pero ese primer viaje fue, a pesar de que fue pues muy crudo, con poco conocimiento de cómo se hacía todo esto, fue un viaje hermoso porque finalmente lo que importó y lo realmente valioso y lo más maravilloso de todo fue el grupo de mujeres, ni siquiera como el viaje en bicicleta, que para mí era como, yo les quiero mostrar cómo es viajar en bicicleta y como darles las herramientas a ellas para que viajen en bicicleta y como que se cojan confianza y puedan hacerlo solas. Y esto ocurrió, pero también ocurrió que nos dimos cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, que los grupos de mujeres son muy poderosos y que, wow, es que ahí pasa como todo lo lindo que existe. Y nosotras tenemos, o sí, tenemos como muchas ideas erradas en la cabeza, como que es cierto, nos han vendido que somos rivales y que somos competencia, y sí, en muchos ambientes lastimosamente sí, pero creo que también en este tipo de espacios como que florece todo lo lindo que hay en nosotras y todo lo lindo que hay como para darnos las unas a las otras. Nunca hemos tenido una situación de competencia, de rivalidad, ninguna pelea, ninguna discusión, nada. Y vienen mujeres de todas las edades, de todos los colores, de todas las formas, de todos los ambientes. Y nunca hemos tenido una situación negativa. Al contrario, siempre hay cosas muy hermosas en estos grupos. Entonces ese viaje fue maravilloso, 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 maravilloso. Que nos te sientes acompañada, te sientes protegida, te sientes impulsada, te sientes valorada, te sientes honrada, te sientes útil, te sientes de, o sea, es que es muy difícil de explicar como lo que pasa ahí durante 6 días con 18 personas, 18, 17 mujeres desconocidas. Sale lo más hermoso que hay. Y entonces eso fue tan espectacular que yo dije, bueno, hay que repetirlo. Y yo también pensaba que al repetirlo, pues ya no iba a ser lo mismo, porque pues yo ya había, digamos, conocido. Entonces como que es eso que piensas que nunca va a ser como la primera vez, ¿cierto? Que nunca te Claro. vas a volver a enamorar como te enamoraste la primera vez. Pero yo Sí, la pensaba eso comida no como, te vuelve a bueno, no, saber así de rica, ¿no? sí, y entonces yo decía, bueno, voy a hacer uno segundo, pero seguramente me voy como a desilusionar, porque pues sí. Pero dije, bueno, igual voy a hacerlo. Lo hice y también fue igual de hermoso, como claro, todos los viajes son muy diferentes, hice una ruta diferente, vinieron mujeres diferentes, bueno, vinieron muchas mujeres repitiendo, pero más otras nuevas, entonces fue otra vez muy espectacular y ahí yo empecé como a pensar como, bueno, no es porque haya sido la primera vez, es porque esto realmente es poderoso, porque esto realmente es hermoso, porque aquí de verdad que se siente una fuerza muy transformadora, porque esto de verdad nos está tocando el corazón a todas, porque de verdad nos está llenando de fuerza a todas para, no solo para viajar en bicicleta, sino para tomar decisiones importantes en la vida, porque muchas veces también eso pasa mucho, llegan mujeres que están en unas situaciones así muy regulares en su vida, pero llevan así mucho tiempo y hace falta como que se conecten con su fuerza. Entonces, volvemos a la casa muy determinadas, con mucha fuerza. Entonces, lo que pasa es que la fuerza que ves en ti para subir esa montaña, para cruzar ese río, para empujar la bicicleta, para levantarte temprano, para empujar, para llegar cansada, para tener mucha hambre, estar muy cansada, pero tener que esperar y seguir y es una fuerza que luego puedes llevar a la cotidianidad, a tu casa y a tus relaciones, a tu trabajo y tomar decisiones importantes.
Y esto es lo que ha pasado mucho, que después de un viaje de las Enriquetas, las mujeres, y me incluyo, llegamos a la casa a tomar decisiones, porque es como, yo no estoy sola, yo estoy rodeada de un montón de gente que me apoya. Yo acabo de conocer a 15 a 20 mujeres súper poderosas, que son súper fuertes, súper determinadas, súper empoderadas en su vida. Yo también puedo serlo, además las tengo a ellas, porque estas comunidades crecen después de esto. Es como que la amistad y el amor no queda en el viaje, luego seguimos siendo amigas, luego seguimos en contacto, luego seguimos hablando, nos seguimos contando las cosas, nos reunimos por virtualmente. Entonces sí, claro, toda esta fuerza que conoces en ese viaje y todo este apoyo que recibes se va contigo. Entonces, pues lo seguimos repitiendo y lo seguimos repitiendo y así llevamos como, sí, como 12 viajes y siempre son espectaculares, siempre se siente la misma fuerza, siempre se siente la misma magia, siempre es muy hermoso viajar en bicicleta con un grupo de mujeres. Y ni siquiera en bicicleta, porque yo ahorita también siento que es más el grupo, más que la bicicleta, es más el grupo y es también llevar como tu... Esto sí lo considero importante, como llevar tu cuerpo y tu mente como a un límite pues responsable, acompañado, seguro, pero esforzarte física y mentalmente y estando tan acompañada te hace sentir muy poderosa. Uy, que me parece hermoso porque, o sea, me parece hermoso, fuerte, y te estaba diciendo hace un momento como ya cuántos suspiros me sacó esto, pero, o sea, es que creo que lo transmites, ¿no? O sea, cuando dices es difícil poner en palabras, pero es que la emoción de tu voz y como la sonrisa, como, o sea, no sé, pero todo lo no tangible que comunicas cuando estás hablando como de estos viajes, o sea, se contagia, ¿no? Entonces, yo quiero seguir escuchando como la historia y el poder más allá del viaje, pero como para entender un poco quienes no practicamos bici, ¿nos puedes contar cómo es un viaje, cuántos días son? Todo esto técnico que solo conoce quien pasa por uno de estos viajes, qué tienes que traer en tu maleta, dónde duermes. Bueno, no, estos viajes normalmente son entre 3 y 6 días. A mí me gustan mucho los de 6 días porque pues nos permiten como conectarnos más como amigas. Eh, Son viajes donde autoabastecidos, pues tú debes llevar tus cosas, tú debes llevar tu comida o pues como tus snacks, tú debes llevar tu ropa. Algunos viajes tenemos algún carro que nos acompañe, casi no. No me gusta tanto, pero en algunas rutas es necesario. Pero pues no me gusta tanto porque a mí me gusta hacerlo como lo más, digamos, la palabra no es real, iba a decir real, pero todos los viajes son reales, pero como lo más parecido a un viaje como el que yo hice en bicicleta. Entonces a mí me gusta eso, como yo viajaba con todas mis cosas, sin nadie que me acompañara y yo tenía que, con mi propia fuerza, terminar. También no me gusta que vaya un carro tanto atrás porque cuando tienes la posibilidad de que te ayuden, pues es como tengo la posibilidad, bueno, que me ayuden. Pero cuando no, sabes que tienes que hacerlo y ahí es donde se sale esa fuerza que tienes, que siempre puedes dar un poco más. Y eso es lo que siempre vemos en los viajes, como siempre podemos dar un poquito más. Entonces, bueno, démoslo, porque si estamos solas, 20 mujeres, y todas empezamos a sentir como, estoy súper cansada, ya no puedo más, pero tengo que seguir porque si ellas están pudiendo, pues yo también debo poder y porque si yo paro, pues entonces voy a retrasar a todo un grupo y entonces esto se vuelve como una bola de energía muy linda, grupal, que nos va llevando y nos va llevando y nos va llevando y terminamos en un destino y terminamos súper felices y súper orgullosas de haberlo logrado nosotras solas. Viajes donde recorremos, a mí me gusta hacerlo como cómodo, sí, que vamos como a hoteles chéveres, pero también me gusta pasar por lugares donde no hay hoteles tan chéveres, entonces tenemos que quedarnos en hoteles básicos, de pueblitos. Me gusta tanto conocer cosas, no sé, comunes y turísticas como conocer cosas tal vez que nadie visita, pequeños lugares como que nuestra presencia puede cambiarle
la semana o el mes o más a una familia con nuestra, digamos, inversión en un lugar. Por ejemplo, si vamos a una finca campesina y 20 personas le compramos un almuerzo, por ejemplo, o dormimos en su finca, pues esto es un ingreso con el que ellos no cuentan normalmente. Entonces también me gusta salirme un poco como de lo turístico para, primero, para conocer como la realidad de los lugares, por un lado, y segundo, como para dinamizar más como esa economía y apoyar esos pequeños emprendimientos o lugares o familias. Son viajes donde pueden ir mujeres de todas las edades. Hemos tenido mujeres de 22, hemos tenido mujeres de 68 y pues, también es Wow. muy lindo y muy poderoso porque pues una persona de 23 años en estas, de pronto que nunca ha salido de su casa y se atrevió a hacer esto y luego se da cuenta que una mujer de 68 también y que claro, son dos universos muy diferentes pero que se encuentran en muchos aspectos, en muchos lugares de las conversaciones, en muchos momentos, entonces es muy hermoso como toda esta diversidad, llegan mujeres, no sé, súper empresarias o mujeres que apenas están empezando, apenas están terminando la universidad y lo hermoso es que siempre hay cosas en común. Y entonces en estos viajes no importa ni qué tantas empresas tienes, ni qué tantos emprendimientos, ni qué tantos hijos, ni qué es lo que haces en tu vida diaria, sino que todo eso se olvida y venimos a lo mismo, a conectarnos en lo que nos conecta, que es mucho, y pues es hermoso. Son viajes pues que están pensados, entonces son viajes seguros, nosotras tratamos de tener como todo bajo control, claro, hay imprevistos, pero siempre tratamos de hacerlo como lo más controlado, lo más seguro, lo más cómodo posible. Son viajes que tratamos también de que no sean como a los lugares más turísticos del país. Soñamos con en algún momento ir a recorrer otro país, pero hay tantas cosas por conocer en Colombia que todavía no hemos dado ese paso porque sentimos como que primero vamos a explorar mucho aquí adentro, nos vamos a lugares, sí, de pronto poco sonados, poco escuchados, poco visitados, lugares que fueron muy peligrosos en una época y ahorita están como abriéndose, digamos, al turismo comunitario, a un turismo muy responsable, sostenible. Entonces tratamos de encontrar como esos, digamos, operadores o personas locales que nos ayuden como a organizar un viaje que nos permita conocer como las realidades del lugar. Quisiera preguntarte cómo has visto, qué has aprendido de los círculos de mujeres, ¿no? O sea, qué has aprendido de que son bellísimos los viajes en bicicleta. ¿Cuál es la capa de diferencia de hacerlos juntas, perdón? ¿Cómo llegan las mujeres si es su primer viaje y cómo se van? No, pues son hermosos. Como te digo, yo era una persona un poco como escéptica de estas cosas. Siempre he sido una mujer como muy mm, como inclinada hacia los gustos, como entre comillas, como masculinos, porque sí, me han gustado siempre como los deportes, entonces, no sé, si en el colegio me gustaba jugar fútbol, pero no a muchas niñas les gustaba jugar fútbol, entonces siempre conectaba mucho con hombres. En la universidad, bueno, estudié ingeniería civil, entonces el porcentaje de hombres versus el porcentaje de mujeres, pues es muy alto, entonces todos mis amigos de la universidad, casi todos eran hombres. Y siempre pensé como, bueno, pues sí, soy una mujer que tiene muchos amigos hombres y no importa tanto como las amigas mujeres que tenga, no importa porque pues mis gustos son como así. Pero, y pensar como en estos grupos y eso me daba un poco como pereza, la verdad, como que, mmm, qué pereza, como, esto no es lo mío. Pero después de esto y afortunadamente me lancé como con esa idea porque pues esto me cambió de verdad la vida, me cambió la forma de relacionarme con las mujeres de mi familia, con mis amigas, con las mujeres que recién conozco. Y pues es que los grupos, como te decía ahorita, de mujeres son demasiado espectaculares, demasiado poderosos, ahí nos reconocemos en las historias de las otras, eso es muy hermoso también, como tú llegar a un grupo de 15 personas
y tener una historia que has guardado contigo. Esto pasa mucho en los grupos y llevas cargando con esta historia. Por ejemplo, hay muchas historias de abusos, pero de pronto si tú eres una mujer que casi no ha tenido contacto con grupos de mujeres o con círculos de mujeres, o si eres una persona, por ejemplo, que no ha tenido la oportunidad de contarlo en una terapia o sí, te lo has guardado siempre y de repente llegas a Las Enriquetas, a un viaje de Las Enriquetas y estamos todas una noche en una fogata y alguna dice, cuenta una historia, por ejemplo, de abuso y es que cuando yo tenía 10 años fui abusada y entonces la otra dice, bueno, cuando yo tenía 15 también y la otra dice y tú te dan como tu lugar y tienes la oportunidad de expresar algo que por muchos años lo guardaste y pensaste que eras la única desafortunada, que pensaste que era la única que tenía esa historia y que da pena contarlo y que eres una víctima, pero llegas a un grupo de 20 donde 10 cuentan la misma historia, es como que no tienes que contarlo tampoco, pero solamente Claro, saber que no eres la única y que otras mujeres también cargan con eso y que se puede expresar, que se puede hablar, que se puede vivir con eso, que sí, saber que estás acompañada en tu historia, pues eso es muy hermoso. Y no solo con este tipo de historias, con, con cosas más sencillas, como, no sé, un ejemplo, es que a mí me da mucha rabia que mi esposo haga esto en la casa y me parece que es que yo soy muy egoísta y luego otra te dice, no, pero a mí también eso me da rabia y la otra dice, no, claro, es que eso da mucha rabia. Entonces tú dices, ah, bueno, entonces de pronto no soy la única persona que vive como con esta rabia y entonces como que darle como ese espacio en el mundo a esas sensaciones, a esas historias, a esos secretos, escucharte a ti en las historias de las otras, poder expresarte o no o no querer expresarte, pero saber que estás acompañada en ese dolor o en esa alegría, que no eres la única persona que está pasando por X situación, entonces es sentirte acompañada. Y cuando tú llegas a un lugar de estos, llegan muchas mujeres que no tienen amigas, que no tienen un círculo de amigas, un círculo de apoyo, y pues de repente vieron un video de nosotras y se lanzaron a hacerlo y encuentran 20 amigas, 25 amigas y saben de verdad que pueden contar con nosotras y eso pues es demasiado transformador porque han venido personas de 50 años que han estado pues digamos como solas en este sentido toda su vida, pero llegan aquí y se dan cuenta que no, que ya no están solas. Nosotras también tenemos un club de lectura como una manera de mantenernos conectadas y han habido, sí, como una manera de mantenernos conectadas de otra manera, como no tener que estar todo el tiempo viajando en bicicleta porque no claro. podemos, sino que lo hacemos un club de lectura virtualmente y es para también, nos vemos una vez a la semana y nos contamos cosas y hay quienes lloran y hay quienes vienen a contar historias muy felices, grandes logros o pequeños logros, pero ahí estamos para celebrarnos y si no, pues entonces hablamos de un libro y, por ejemplo, mujeres que han estado en los viajes de las Enriquetas o en el club de lectura, luego hacen un club de lectura con su familia, con las mujeres de su familia, por ejemplo, y entonces también como replicar estos grupos de mujeres y como estos grupos, digamos, de apoyo, aunque eso suena como muy raro, pero replicarlos en diferentes formas, saber que la relación entre las mujeres es diferente a la que nos han vendido, es diferente a la que de pronto muchas hemos tenido en oficinas, en cocinas. Si hemos tenido contacto con esas relaciones negativas con otras mujeres, darnos cuenta que existen lugares donde nos podemos relacionar con las mujeres de manera diferente, pues cambia todo. La conclusión es que a veces llegamos siendo, o a veces no, siempre llegamos siendo unas y nos vamos siendo otras y nos cambia, de verdad que estos viajes nos cambian la vida. De la forma que lo cuentas, yo percibo que no es nada más lo especial de cómo tocas las vidas de estas mujeres que salen a este paseo contigo, sino a su vez ellas mismas empiezan a encontrar cómo tocar otras vidas, ¿no? O sea, decías, pues a lo mejor arman un club de lectura en su familia
perdón, o a lo mejor cambia cómo se relacionan en el ámbito profesional. Entonces, como que es un efecto multiplicativo, básicamente, lo que estás describiendo, y me parece como el poder como de cómo inició la chispa en tu corazón, esta idea de preguntarle a tu novio, a tu hermano, a tu mamá, como, oigan, ¿será que es una buena idea? Y 4 o 5 años después decir como, estás tocando Era una muchísimas buena vidas de idea. mujeres. Claro, Sí. sí, claro. Bueno, Juanita, ¿qué le dirías a la gente, ¿no? A las mujeres en este caso, si no están seguras de encontrar un espacio allá afuera de mujeres, si te están escuchando y dicen, ay, quizá podría ser yo, pero no estoy segura, tienen miedos o, claro, o sea, el mundo también puede ser un lugar difícil para las mujeres, para todas las personas, ¿no? Pero estamos hablando de mujeres que se sienten en un círculo y cuántas cuentan historias, pues, de que han sido violentadas o no han podido vivir seguras. Entonces, pues naturalmente eso lleva a miedos, a no estar segura, a no saber si lo puedes lograr, a dudar de ti misma o del entorno. Y pues, ¿qué les dirías tú a estas mujeres que tienen curiosidad de Enriquetas en Bicicleta o otros espacios allá afuera de mujeres? ¿Qué les dirías para animarlas y motivarlas a que encuentren su vida también allá afuera, rodeadas, juntas y empoderadas? No, que se den la oportunidad de encontrar un espacio que las permita sentirse acompañadas y cuidadas y protegidas, que existen muchos y que si no existen a su alrededor lo creen, porque siempre las personas queremos cuidarnos las unas a las otras, pero sobre todo las mujeres queremos cuidarnos las unas a las otras, así a veces parezca que no, está en nuestra naturaleza maternarnos, cuidarnos, solo nosotras sabemos lo vulnerables que somos en este mundo, entonces solo nosotras sabemos cómo cuidarnos, entonces darse la oportunidad. A veces parece aburridor, parece harto, un grupo de solo mujeres, pero es lo más hermoso que puede existir, y que si no existe, lo creen, si existe, vayan y dejen un poco como la prevención o el miedo o la pereza, porque vale mucho la pena. Qué bonito. Muchísimas gracias, Juanita, como por compartirnos la magia de lo que está logrando este grupo que nació, de la incertidumbre y el reto como de esa época pandemia que a todos quizá nos puso los pies de cabeza, pero pues sí te admiro mucho cómo decidiste que el camino que te importa es el que tú quieres para ti, ¿no? No el que creías o las voces te decían, y cómo de esa valentía propia también nació pues este espacio tan bonito. Ay, antes de que nos vayamos, quiero saber de dónde viene el nombre, no sé, y me da mucha curiosidad, pero cuéntame de dónde viene Enriquetas en Bicicleta. Bueno, es una pregunta que me hacen mucho. Antes de yo sacar mi primer viaje, empecé como, bueno, pero ¿y cómo le llamo a esto? Como, listo, voy a hacer un video, pero ¿cómo le tengo que poner un nombre? Y no se me ocurría nada, esa parte de poner nombres me parece muy difícil, entonces yo llamé a mi mejor amiga, que es una persona muy creativa, de hecho ella trabaja con creatividad, entonces yo la llamé y yo necesito que me ayude, quiero hacer esto, ¿le parece buena idea? Y ella sí, me parece muy buena idea, yo ayúdame por favor a buscar un nombre, entonces ella me empezó a hacer preguntas como, bueno, pero ¿a quién le gustaría que suene? Como dígame usted qué se imagina como de esto, qué quiere usted de esto, y yo como, bueno, no, yo quiero que sea como un costurero, como, sí, un costurero es como la reunión de mujeres, no sé si así le dicen en todos los países, pero así le decimos aquí en Colombia, como a la reunión de señoras que se reúnen como a tejer o a bordar o a coser, normalmente son señoras mayores, entonces yo le dije como, quiero que suene como a costurero, como a una reunión de señoras grandes, que se reúnen a bordar, a tejer, a chismosear, a contar historias, que se reúnen a compartir, que yo creo que los costureros son unos círculos de mujeres también muy poderosos, claro, donde las señoras vienen a desahogarse y a contar lo que pasa en su casa y lo que le pasa a sus hijos y a sus nietos, y entonces yo quería que pasara esto mismo, ¿cierto? Y que realmente es lo que pasa ahora. Surgió como, bueno, el nombre Enriqueta es un nombre que aquí nos hace pensar como en una señora mayor, como en una
viejita, como es un nombre como de señora grande para nosotras en Colombia, entonces por eso Enriqueta. Entonces mi amiga me dijo como Enriquetas en bicicleta, y entonces como que sonaba, pero a mí no me sonó como desde como al principio, y entonces como que sí, porque suena como a señora grande, pero entonces Enriquetas en plural, un grupo en bicicleta. Y como que al otro día me levanté como que, ay, sí, Enriquetas en bicicleta suena muy chévere. Y sí suena como a lo que yo quiero que suene, al costurero, al chismoseadero, al desahogadero. Y así se quedó. Y somos súper enamoradas del nombre. Y se recuerda muy fácil y es justo como lo que queríamos que se diera a entender. Soy fan porque además me parece como, de cierta forma, como el respeto a cómo en las generaciones arriba de nosotras crearon sus círculos de mujeres, ¿no? O sea, cómo ha sido diferente, pues obviamente en las generaciones de nuestras abuelas, pues todavía más difícil que una mujer se saliera a andar en bicicleta por el mundo. Entonces también me parece como un homenaje muy especial a las generaciones de mujeres que siempre encontramos ese espacio de conectar, de apoyarnos, de sostenernos y de divertirnos, o sea, y de también como ser, pues, reírnos juntas. Entonces, qué bonito nombre, me declaro fan. Pues muchas gracias, Juanita, de nuevo. Si alguna persona está interesada en unirse, ¿cómo te contactan? Si les llama la atención hacer un viaje, ¿cómo te contactan? ¿Cómo te buscan? Y sí, ¿qué se necesita para sumarse a tus viajes? Nada, ¿qué se necesita para sumarse? Muchas ganas de ser parte y ya, no se necesita mucho más. Un poco del manejo básico de la bicicleta y sobre todo ganas, actitud. Me pueden contactar, bueno, por Instagram, estoy como lajuana.bike, o también estamos empezando ahora con un Instagram propio de las Enriquetas después de 4 años, entonces está como Enriquetas en bicicleta. Y también tengo una página web, el www.lajuana.bike, y ahí publicamos los próximos viajes, los viajes que ya hemos hecho, y ahí pueden ver como toda la información. Pues muchas gracias, pues espero que esto llegue a los oídos correctos y que muchas más mujeres se sigan inspirando y a lo mejor pues viajando para poder estar con ustedes y experimentar lo transformador y poderoso de uno de tus viajes. Te admiro mucho, la verdad es que estoy muy contenta de haber platicado contigo. Muchas gracias de nuevo, Juanita. Ay, no, a ti muchísimas gracias, también disfruté mucho charlando contigo. ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no. Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera. Y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Por ahora, nos vemos pronto. Allá afuera.